Bueno, entonces los receptores colinérgicos, yo les decía que eran muscarínico y nicotino. Entonces aquí, por ejemplo, ahora los receptores muscarínicos en la sinapsis son más sencillos de entender porque no están así distribuidos como que los M1 están aquí, los M2 están acá, eso no es cierto, ¿ya? Porque aquí tú tienes una sinapsis colinérgica de la vejiga, por ejemplo, y tú tienes todos los receptores, ¿te das cuenta? Entonces, ¿qué es lo que se ve? La sinapsis que predomina. Entonces, en la vejiga predomina la sinapsis excitatoria que está comandada por M1, M3 y M5. Entonces, lo que produce en la vejiga la acetilcolina es la contracción de la vejiga. Entonces, ahí es más sencillo. En el caso del receptor nicotínico, ¿cierto? Ya dijimos que está el ganglio autonómico, en la unión neuromuscular y en el sistema nervioso central. Los receptores colinérgicos, y lo vamos a encontrar acá, porque ahí está el ganglio autonómico, ¿cierto? Cuando veamos el sistema autónomo, simpático y simpático. Aquí está la unión neuromuscular. En la unión neuromuscular entonces también encuentra receptores nicotínicos, como hemos visto, y los receptores nicotínicos centrales son este modelo que estudiamos de facilitación sináptica. Entonces tú lo encuentras ahí, los receptores nicotínicos centrales están ubicados en diferentes neuronas para facilitar la secreción de neurotransmisores, como se muestra aquí. Entonces, al ser estimulado, entra calcio y eso facilita la exocitosis del neurotransmisor directo. Entonces es un modelo de facilitación sináptica. ¿No? Todas esas neuronas que están ahí son neuronas como eran... Buenos días. Buenos días. ¿Interneuronas son unas neuronas? Claro, son interneuronas. Un facilitador. Profe, mi pregunta es como entonces los nicotínicos sirven más para fomentar la salida de neurotransmisores y los muscarínicos la entrada, ¿cómo? Claro. Ya. Ahora, el sistema colinérgico central es bien amplio, ya porque la acetilcolina entonces a nivel central tiene múltiples núcleos, como ustedes ven ahí, ¿cierto? Está el núcleo septal medial,
el núcleo basal, que es el núcleo de Maynard, que es el más importante porque ese que se asocia con lesiones iniciales en el Alzheimer. ¿Ya? Entonces, el Alzheimer es una patología que tiene mucho que ver con el sistema colinérgico. Se ven inicialmente estas lesiones en este núcleo colinérgico basal, ¿cierto? Y desde allí se expande, porque si tú ves el núcleo septal medial, otro núcleo colinérgico está inmediatamente dorsal al núcleo colinérgico. ¿Ya? Lo otro no, esto es dopamina, ¿ya? Pero esto es colinérgico. Entonces ven ustedes la amplia distribución de este neurotransmisor a nivel de la corteza cerebral y todas sus funciones que tiene son excitatorias, facilitando la sinapsis, favoreciendo la plasticidad. ¿Ya? Entonces bien interesante. Y como les decía ayer, en la terapia del Alzheimer, que busca evitar la progresión de la enfermedad, más bien, nada más, se usan fármacos colinérgicos. ¿Ya? La lacrina, la memantina, que son inhibidores de la colinesterasa, entonces, de la colinesterasa central. ¿Qué hacen entonces? Hacen que exista más acetilcolina disponible. Ese es un mecanismo de acción de muchos compuestos, que unos son fármacos, otros son tóxicos, pero el sistema colinérgico y el sistema autónomo en general es súper extenso en la farmacología. Abarca fármacos de toda índole, desde fármacos cosméticos hasta fármacos que se usan en urgencia, fármacos que se usan en arritmia, fármacos que lo vamos a ver más adelante. Fármaco esa es la clase más larga que hay, que son como 200 diapositivas, una cosa así. Algo poco. Porque imagínate los beta bloqueantes, ya tenía un montón. Ustedes tuvieron el curso de cáncer, seguramente lo mencionaban, el atenolol, el propanolol, el fintalol, los beta bloqueantes de la familia enorme. Y lo que hacen es bloquear el receptor beta adrenérgico. ¿Cómo saben un ejemplo cuando yo pongo inhibidores de la acetilcolinesterasa para tratar el Alzheimer? ¿Cómo puedo hacer de que llegue a donde yo quiero que llegue y no afecte a los músculos? Un ejemplo que igual son... Que normalmente son específicos. Son específicos de la colinesterasa central. Es distinta esa acetilcolinesterasa a la del músculo. Y esa es la característica. Y lo otro que tiene una alta afinidad por el tejido nervioso, entonces se difunden fácilmente a la barrera endocelular. ¿Ya? Porque si no, igual, ahora siempre va a estar la posibilidad de que generen reacciones adversas colinérgicas periféricas. Entonces, salivación excesiva es como una de las características. ¿Ya? Y siempre va a estar la posibilidad. ¿Ya? La neostigmina igual tiene la acetilcolina. Claro, la neostigmina se usa para tratar la miastenia gravis, que es una enfermedad muscular. O sea, los nervios periféricos. Los nervios periféricos. Y esa bloquea la colinesterasa periférica. ¿Ya? Y también lo hace el tabum, el soman, que son venenos de guerra. Es una amplia gama de medicamentos. El Tanax, que tiene en la casa, hace lo mismo. Paquete. Tanax y neostigmina. La diferencia está en el mecanismo de acción, que es igual, no hay diferencia. Las reacciones adversas son las mismas, no hay diferencia. Entonces, ¿cuál es la diferencia? En la dosis, básicamente. ¿Ya? Yo creo que el Tanax ya no tiene ese veneno. Sí lo tiene. ¿Sí? Vaya a la farmacia, compra. Yo compro cosas como ese pillo porque tengo montones de gatos, montones de perros. Yo no ocuparía No les quiero hacer daño. Estoy ahí mirando siempre los tóxicos. Ya. Las aminas. Ahí están las catecolaminas que vienen de un precursor común. ¿Ya? Donde está la dopamina, la norepinefrina y epinefrina. Y las indolaminas donde está la serotonina y la melatonina. Estas vienen de un precursor común, por eso se agrupan. Estas de la L-tirosina y estas de el triptófano. Diferencia, aminoácido esencial, aminoácido no esencial. ¿Ya? La clase 1, profe, era de acetilcolina. Sí. Ahí tienen la vía de síntesis de la dopamina, noradrenalina y adrenalina, entonces se van dando cuenta de que son enzimas nada más. Entonces, dopamina es un neurotransmisor por excelencia central, ¿ya? Pero también tiene acciones periféricas. ¿Ya? Las acciones periféricas principalmente son regular el flujo sanguíneo del riñón, y las acciones centrales se dividen en varios tractos. Hay
Hay un tracto turohipoficiario donde la dopamina regula la secreción de prolactina. Hay otro que es el mesolimbo cortical, que regula la tensión y el estrés. ¿Ya? Y otro que es el nígreo estriado, que es donde la dopamina regula el movimiento. Es el neurotransmisor que está asociado a esta patología que es el Parkinson. ¿Ya? Ahora, a nivel periférico, sus funciones son todas cardiovasculares. Porque primero es en dosis baja, es selectivo por su acción renal, o es el flujo renal. Pero cuando veía que va aumentando la dosis, va asignando funciones cardiovasculares, que son las cardíacas, porque se comporta como un beta estimulante, y las vasculares, porque se comporta como un alfa estimulante. ¿Sí? Dime. Profe, usted ha dicho que la noradrenalina era un sinónimo de norepinefrina, ¿cierto? Sí. Pero el nombre, el que debería ocuparse es norepinefrina. Sí, pues en la clínica no va a ver como epinefrina. Claro. Ahora, adrenalina es el nombre porque se obtuvo de la glándula De la adrenal, adrenalina. Sí, de la ratita. Entonces, se llama adrenalina. ¿Ya? Bueno, después tiene, bueno, la dihidroxifenilalanina, ¿cierto? Se convierte en dopamina, la dopamina en noradrenalina y la noradrenalina en la adrenalina por estas enzimas que son limitantes. Entonces, noradrenalina es el principal neurotransmisor del sistema simpático. ¿Ya? La adrenalina. Noradrenalina. Y la adrenalina es el principal neurotransmisor de la glándula suprarrenal, que se libera a la sangre como una hormona en situaciones de estrés. Y ahí son las enzimas son las que marcan la diferencia. Las enzimas, por ejemplo, la glándula suprarrenal produce más adrenalina porque las células tienen más de esa enzima, la feniletonolamina, la metiltransferasa. Y la noradrenalina, ¿cierto?, la producen más las células del sistema simpático porque tienen más hasta esa cadena enzima. ¿Ya? A nivel central, ¿cierto? Vamos a ver los efectos de la dopamina primero. La dopamina se libera principalmente de un núcleo que se llama sustancia nigra, ya que está ahí. Y desde la sustancia nigra ahí tú tienes la vía nigroestriada, porque va al cuerpo estriado, este es el estriado, ¿cierto? El núcleo caudado y el putamen, son los que están aquí. Es el nigroestriado. Y en eso, en la vía nigroestriada, lo que hace la dopamina es regular el inicio del movimiento. ¿Ya? Y también coordinar el reposo, cuando nosotros estamos en reposo. Entonces, Parkinson, ¿cierto?, que es una patología compleja, también degenerativa, progresiva, se caracteriza por temblor de reposo, una falla del sistema de control. Piensa en lo siguiente, porque lo vamos a estudiar en unas clases más. El tálamo está inhibido por los núcleos basales para que no pueda estimular a la corteza. Si yo le quito esa inhibición, estimula la corteza. Entonces, en reposo, los núcleos basales se mantienen inhibidos, inhiben al tálamo, gracias a este camino. ¿Ya? Y cuando yo quiero hacer una actividad, quito esa inhibición y libero al tálamo. Eso por una vía directa e indirecta que de los núcleos basales es bien compleja, la vamos a estudiar, nos dedicamos a hacer una parte. Entonces, ese sistema es el que está fallando en el Parkinson. Entonces los pacientes tienen dificultad de iniciar el movimiento y temblor de reposo, que son las características. El premotor, la corteza premotor. No, la corteza. Ahora, también está la otra vía que se llama mesolimbo cortical, que está asociada a nuestro sistema. Ahí está la corteza prefrontal. ¿Ya? Y la toma de decisiones, la ideación de actividades, ¿cierto?, la planificación. No, pero yo he dicho premotora. ¿No es el Parkinson? Sí, pero no tiene que ver con la corteza premotora. Ya. Olvídate de la corteza premotora. Ya. Prefrontal. Prefrontal toma decisiones, sistema de recompensa, sistema de activación o de discriminación de actividades, y esa vía, cuando hay una alteración de esa vía, está asociada a una patología que se llama esquizofrenia. ¿Ya? Entonces, las personas que padecen esa patología, ¿cierto?, les cuesta discriminar entre lo que pueden hacer y lo que no pueden hacer. Y la mayoría de las veces hacen lo que piensan. ¿Sí?
Eso uno... ¿Sí? Tú lo discriminas. Piensa, pero haces lo que puedes. Y lo que debes, ¿cierto? Ya. Y hay otra vía que está acá. ¿Cómo la dibujó Mario? Por acá. Que se denomina túbulo hipoficial. Entonces ahí lo que hace este sistema, ¿ya? Aquí está la sustancia negra. Debería estar acá. Esta. La túbulo hipoficial, ¿cierto? Lo que hace es que regula la secreción de una hormona que se llama prolactina. Entonces la dopamina es el principal inhibidor de la secreción de prolactina. ¿Ya? Es tanto que si yo inhibo la vía dopaminérgica, hay secreción de prolactina y se transforma en una enfermedad. ¿Ya? Entonces, ¿Cómo se llama? es complejo porque hiperprolactinemia. ¿Y cuál es esa vía? No, Es que va hacia abajo, ¿sí? profe, ¿cuál era esa vía? Túbulo hipoficial, que va a la hipófisis. Entonces, es bien complejo eso porque todos los medicamentos que actúen como antidopaminérgicos, que son muchos, pueden aumentar la secreción de prolactina. Son muchos. ¿Ya? Entonces, ahí de los antidopaminérgicos tienen fármacos que se usan para el vómito, fármacos que se usan para tratar la misma esquizofrenia, fármacos que se usan para cosas cotidianas, los mareos, ¿sí? Que terminan secretando prolactina en exceso si se inhibe la vía dopaminérgica. ¿Ya? Entonces, es una limitante porque, por ejemplo, en algunas situaciones tú tienes que tratar el vómito crónicamente. Los pacientes con quimioterapia, los pacientes con alguna afección vestibular, tienes que tratar el vómito crónicamente. Entonces, y ahora los antidopaminérgicos son súper efectivos como antieméticos, pero a largo plazo producen hiperprolactinemia, que es una enfermedad compleja que produce cambios grandes. O sea, por ejemplo, en el hombre produce ginecomastia y en la mujer produce hirsutismo y anovulación. Entonces es complejo. ¿Ya? ¿Pero cuánto tiempo tarda en generar esos efectos? Normalmente al mes, 2 meses de tratamiento ¿Y con qué frecuencia? con antidopaminérgico alta, altísimo, un día, un mes, No, pero me refiero a con qué frecuencia de tomar ese medicamento. todos los días. Generar los efectos. Todos los días. Todos los días. La metoclopramida, pero por ejemplo, por eso existen antidopaminérgicos que no cruzan la barrera, como la domperidona. Ya. La domperidona es un antidopaminérgico, pero no cruza la barrera, entonces no tiene esos efectos adversos. El ondansetron, por ejemplo, es otro fármaco que no actúa con la dopamina, sino que actúa con la serotonina. ¿Ya? Y así, los corticoides también son antieméticos, tampoco tienen ese efecto. Entonces, pero lo importante es saber eso, que cuando tú ves una hiperprolactinemia, usted piensa al tiro en un tumor hipoficiario, un tumor que produce prolactina. Pero la mayoría de las veces es porque el paciente toma un medicamento que genera como consecuencia la hiperprolactinemia. Algunos antidepresivos igual actúan ahí, algunos antipsicóticos obviamente actúan así, inhibiendo la dopamina. ¿Ya? Bueno, los núcleos que liberan, ahí tienes por ejemplo la sustancia negra, ¿ya? La porción compacta de la sustancia negra, que es la que se ve oscura, ¿ya? Porque la otra porción, la porción reticular de la sustancia negra libera otro neurotransmisor que es el GABA, ¿ya? La porción compacta. Ahí tiene, ¿cierto?, la región que controla el accumbens, que es el núcleo accumbens. ¿De qué lo asocian, seguro? A emociones positivas. Entonces, la dopamina, por ejemplo, es un regulador de la respuesta al estrés crónico. ¿Ya? Cuando hay un estrés sostenido en el tiempo, hay exceso de dopamina en el cerebro para controlar la respuesta al estrés. Y eso también puede afectar la secreción de prolactina. Y ese es un problema en las personas que están lactando, por ejemplo, ¿ya? La depresión postparto, se asocia a una disfunción de este neurotransmisor y se controla con fármacos antidopaminérgicos. Profe, entonces la sustancia negra, la compacta, es la que produce la dopamina. Dopamina, claro. Y ahí tiene, ¿cierto?, el área tegmental ventral, ¿cierto?,
que son núcleos tradicionales conocidos como núcleos dopaminérgicos. ¿Ya? Ahora, dopamina, los receptores de dopamina se conocen como los tipos de 1 y los tipos de 2, o los de 1 like y los de 2 like. ¿Ya? Y en los tipos de 1 está el de 1 y de 5, y en los tipos de 2 está el de 2, de 3 y de 4. Y de 1 y de 5 son excitatorios, y de 2, de 3 y de 4 son inhibidores. Es más fácil aprendérselas. ¿Ya? Tienen distintas ubicaciones. Esta imagen más bien lo que busca mostrar es que la dopamina, para ser degradada, ¿cierto?, tiene que volver a la sinapsis. Captación sináptica, y también puede ser captada por las células de la glía, y eso se llama captación extrasináptica. ¿Ya? ¿Y qué lo degrada? Una enzima que se llama monoaminooxidasa. Una oxidasa de monoaminas. ¿Ya? Entonces hay una serie de compuestos como los que están ahí, como la moclobemida, ¿cierto?, que inhibe la monoaminoxidasa, entonces hace que exista más dopamina a nivel central. Ya que no siempre son antidepresivos, sino que también son antipsicóticos, son estabilizadores del ánimo. ¿Ya? Ahí está la salicilina, por ejemplo. ¿Por qué con los inhibidores de la monoaminoxidasa dicen que hay cosas que no se pueden comer y cosas que se pueden comer? Porque, tengo que explicarles. Es que la monoaminoxidasa tiene afinidad por una molécula que se llama tiramina. Y tiene más afinidad por una molécula que se llama tiramina. Entonces, cuando tú le das tiramina al cerebro, el cerebro deja de metabolizar el fármaco y el fármaco produce efectos de sobredosis. Entonces, la tiramina está presente en el chocolate, en el vino tinto, en el queso azul. Ahí está presente la tiramina. Y esa mezcla es súper rica. Sí. Cuando uno se alimenta de esas cosas, por ejemplo, la monoaminoxidasa va a ser inhibida por la tiramina. ¿Cómo? Cuando uno come vino tinto, chocolate, queso azul, ¿la monoaminoxidasa va a ser inhibida? No. La monoaminoxidasa lo que hace, tiene predilección por la tiramina. Entonces metaboliza la tiramina y deja de metabolizar la dopamina, la adrenalina, la noradrenalina y la serotonina. Y esos neurotransmisores empiezan a subir en tu cerebro, y tú por eso también te pones más contento, ¿sí?, cuando comes chocolate. ¿Sí? Y por eso el vino ponía más contento. Pero esa mezcla vino azul, queso azul y chocolate es perfecta. Falta la película. ¿Sí? Así que de 1 y de 5 son excitatorios. ¿Ya? Ahí están los receptores. Entonces, de 1 y de 5 activan la adenilatociclasa, y de 2, de 3 y de 4 inhiben la adenilatociclasa. Entonces uno aumenta el AMP cíclico, otro disminuye el AMP cíclico. ¿Ya? Entonces mira la pregunta que le voy a hacer yo a usted que me está mirando. Si de 1 está en el riñón, ¿qué pasa con la musculatura lisa del riñón? Se va a relajar. ¿Se va? A relajar. A relajar. ¿Y si se relajan los vasos sanguíneos del riñón? Aumenta el flujo sanguíneo del riñón. Aumenta el flujo sanguíneo del riñón. ¿Ya? Ahí están asociando la materia que mañana o pasado, no sé más. Ya. Entonces, se dan cuenta que esto es súper importante lo que aprendimos, porque es la base. Entonces tú hoy día dices, oye, aumenta el AMP cíclico en músculo liso, relajación. ¿Sí? Lo aprendieron. Van a haber miles de moléculas seguro en el futuro, y ustedes van a decir, oye, si aumenta el AMP cíclico en el músculo liso, relajación del músculo liso. Y esa es la gracia de lo que tienen que aprender, porque en definitiva es aplicar la materia. Yo les puedo decir, oye, un neurotransmisor nuevo, así como que aparezca mañana, y si aumenta el AMP cíclico en el músculo liso, produce relajación. Se aprenden el proceso celular básico y entienden todo. ¿Ya? Bueno,
Ahora, a nivel cortical, ¿cierto? Estimulan la corteza, estimulan el sistema límbico, regulan la función de los núcleos basales, del hipotálamo, ¿ya? Y ahí, bueno, ahí tienen ustedes ciertos compuestos que lo estimulan, como la dopamina, lo estimula, la apomorfina y la bromocriptina. La apomorfina es un compuesto que lo estimula y se usa para inducir el vómito. Para inducir el vómito, un compuesto que se usa para inducir el vómito. Si tú quieres que una persona vomite cuando comió algo que tú no quieres que se absorba, ¿cierto? Y en la clínica existe la apomorfina, que es un compuesto derivado de la morfina, que no tiene acción opioide, pero que estimula el vómito. Y como todos los opioides estimulan el vómito. Entonces los opioides son un problema por eso. Y tienen otro compuesto que se llama bromocriptina, que también lo estimula. Y la bromocriptina se utiliza como medicamento para varios usos, pero el uso más común, así como frecuentemente, es para suspender la lactancia. Estimula a la dopamina, inhibe a la prolactina. Entonces, usted fue mamá o usted es ginecólogo o ginecóloga y va a una mamá y le dice, oiga, ya no quiero suspender la lactancia. Por decisión personal, que es lo lógico y usted tiene que responder a esa decisión personal, ¿ya? O tuvo alguna situación, no sé, perdió a su hijo. Y hay un medicamento que se llama bromocriptina, que se toma una pastilla hoy día en la mañana, otra mañana en la mañana y se acabó la lactancia. ¿Por qué? Porque estimula la dopamina y la prolactina. ¿Ya? Sí, ahí sale que en el lado de la pastilla la deniciclasa y el lado de la quinina la deniciclasa, específicamente con el D2, que está mejor rotulado, y el D1, lo estimulan los mismos, la dopamina, la apomorfina y la bromocriptina, y actúa, por ejemplo, los dos actúan en la corteza y en el sistema límbico y los ganglios basales. El D1 y el D2, pero uno va a activar la deniciclasa y el otro va a inhibir la deniciclasa. ¿Cuál de las dos, un ejemplo, si comienza una pequeña cantidad de dopamina, cuál de las dos va a ser el primero en activarse? Porque, o se van a activar los dos al mismo tiempo, porque uno está activando y lo está inhibiendo. Entonces, ¿no puede haber una activación y inhibición al mismo tiempo con el mismo compuesto? Sí. No, es verdad que no sabe nada. Vean, esto es otra cosa que usted también sabe. ¿Qué pasa si yo ya? ¿Qué pasa si yo voy? Si yo aumento el AMP cíclico acá, aumento la proteína kinasa, aumento la liberación de dopamina. ¿Sí? Y si yo disminuyo eso, disminuyo la liberación de dopamina. Ahí está. Pero entonces uno funciona como dentro de la neurona y otro funciona con un estímulo de afuera. No, pues uno actúa como autorreceptor y otro actúa como receptor cocinático. Ah, ya. ¿Ya? Esa es la diferencia. Bueno, ahí tienen, estos normalmente son ejemplos, ¿no? Estos que están acá, ¿cierto? Son antagonistas y estos son agonistas. Lo que ustedes tienen que saber es dónde actúan y qué función cumplen, nada más. Entonces en el hipotálamo disminuyen la secreción de prolactina, en los núcleos basales coordinan el inicio del movimiento y ayudan a mantener la situación de reposo, y a nivel cortical coordinan la activación prefrontal y la toma de decisiones. ¿Ya? ¿Por qué cuando se disminuye el AMP cíclico también se sube la dopamina? No, baja, se inhibe. Ah, pero ¿qué dice al lado donde dice la flecha de abajo? Signo negativo. Es como feedback. No, pero ¿qué dice? ¿Le baja qué cosa? La AMP cíclico. El profe dibujó que se disminuye. Ah, ahí sale un signo menos, ya, no, ya. Profe, tengo una consulta, si es que se inhibe, entonces en la dopamina, si se inhibe en un varón, pongámosle, no
me sugiero. Varón es un título de si se- ¿Ah? No, pero es que en un varón porque... No, ya, en un hombre, perdón. Ya, pero si se inhibe la dopamina en un hombre por harto tiempo, eso genera una mayor excitación de la prolactina. Eso puede llegar a causar cáncer de mama en el hombre. sí, el hombre es cáncer de mama menos frecuente. Pero Por eso, pero es que eso puede aumentar la no, pero probabilidad. lo primero que te va a provocar es ginecomastia. Eso, ya, sí. Va a crecer la glándula mamaria y va a tener secreción láctea. Claro, eso iba, eso Y ese es el problema principal de los hombres. ahí puede llegar, pero es difícil, o sea, no... Que tiene que tener un gen iniciador. Ya, sí, no, sí, se preguntaron. Ya. Ahora, los niveles de prolactina en el hombre y la mujer son iguales. ¿Ya? La prolactina no es una hormona de la mujer. Los niveles de prolactina son iguales en el hombre y la mujer. Pero cumple una función distinta, ¿no? Sí, pero son iguales. El único momento en que son distintos es en la gestación. En el segundo trimestre de la gestación son mayores en la mujer. Y en el último tercio de la gestación son mayores en el hombre. Entonces eso, la prolactina tiene que ver con el amor de padre. ¿Ves? Bueno, O sea, profe, en el último trimestre los padres desarrollan... no, porque tiene que ver acá. Generó una... No piensen en patología, piensen en el amor de padre. Piensen en los receptores de la madre. Ya. Bueno, ahí están los de 1 like, los de 2 like. Entonces ven ustedes que al aumentar el AMP cíclico, y eso inhibe el AMP cíclico, ¿cierto? La proteína quinasa A, ¿cierto? Nosotros vemos que esta está fosforilada, entonces, ¿qué produce eso? Toda esta respuesta. ¿Ya? Activación de canales de calcio, inhibición de canales de potasio, dependientes de voltaje, reguladores de voltaje, inhibición de canales de calcio, facilitación de la respuesta de los receptores NMDA, que es lo mismo que hemos visto. ¿Ya? Y en este caso, ¿cierto? Muestra los de 1 y los de 2, que algunos pueden comportarse como asociados al inositol 3-fosfato, y eso puede facilitar la salida de calcio, que es más o menos el mismo mecanismo. ¿Ya? Ya, eso es solo para que lo vean, no se lo tienen que aprender, sino que tienen ahí cierto dónde están ubicados. Pero lo que sí es importante es dónde están ubicados. Entonces la corteza frontal, en el tálamo, en el hipotálamo, en el tubérculo olfatorio, en el accumbens. Porque esto, acuérdense ustedes que los receptores pueden generar una respuesta sincrónica. ¿Sí? Entonces la dopamina también está implicada, por ejemplo, en la transmisión de procesos. En la activación corticostriada hay dopamina. ¿Ya? En la activación visual también, en el olfato igual hay dopamina. ¿Ya? Pero también puede estar en proceso asincrónico y en proceso a largo plazo, que son los tres implicancias que tienen los receptores. ¿Ya? Ahí está el mecanismo de transducción y aquí está el principal mecanismo fisiológico que regulan. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, los de 5, el aprendizaje y la memoria. Este sistema de 1 y de 5, aprendizaje y memoria, porque son los que generan la potenciación a largo plazo. Facilitan la generación de la potenciación a largo plazo, como veíamos en la diapositiva anterior. ¿Ya? Pero también está asociado al movimiento, a este sistema de recompensa, a la secreción de renina en el riñón de 1. ¿Ya? Y ahí están los de 2, ¿cierto? Que también están asociados a todos estos procesos, pero como presinápticos básicamente, o regulando algunos procesos. ¿Ya? ¿Profe? ¿Cuáles son las islas de Calleja? De preguntarle. Ahí está, bueno, el La calleja. No, son áreas que están ubicadas en la corteza piriforme, en el... ¿Dónde dice eso, profe? No sabía que el director de la escuela era... Hasta en la sopa. Ya.
Bueno, ahí tienen, por ejemplo, el mecanismo de regulación, y por eso que esto es el núcleo arqueado. Ya uno lo mira y dice el núcleo arqueado. ¿Sí? ¿Y con qué está viendo esto? ¿Con qué tiene que ver esto? Con las drogas. El hipotálamo lateral. Profe, todo eso es el núcleo arqueado. ¿Cómo funciona? Ok, lo verde. Hipotálamo lateral. ¿Con qué tiene que ver el hipotálamo lateral? No sé, dígamelo. Con la alimentación. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros comemos, se activa un sistema que se llama sistema de recompensa, que lo está mostrando aquí. Entonces, ese sistema, ¿cierto?, tiene que ver con dopamina, con receptores nicotínicos también, con receptores opioides, y genera, ¿cierto?, la liberación de este neurotransmisor. ¿Ya? Ahí ven ustedes la liberación de este neurotransmisor, la recaptación del transmisor, y se están estimulando estos receptores que están ubicados en el núcleo accumbens. Y eso nos produce el placer de comer. ¿Ya? Entonces, estos sistemas, mira, por ejemplo, pueden ser estimulados por algunos receptores. Entonces ahí tienen una sustancia como la insulina, la leptina, ¿cierto?, que están regulando esta neurona dopaminérgica. ¿Ya? Y eso controla la alimentación. Y la alimentación, el principal problema de la alimentación es que tiene un componente social y emocional. Y eso es lo complejo de tratar las patologías asociadas a la alimentación. Entonces uno dice, oye, bueno, hay un montón de patologías asociadas a la alimentación, y uno dice, están controladas por estos neurotransmisores, y uno dice, oye, bueno, inhibamos, estimulemos, ¿sí? Pero la alimentación tiene ese componente socioemocional y lo hace muy complejo de tratarlo. ¿Ustedes a qué se oculta la comida? Comer, a tomar. Bueno, aquí está, por ejemplo, esto que tiene que ver con las adicciones. Entonces, la cocaína, por ejemplo, es un compuesto que inhibe la recaptación de dopamina, entonces hace que exista más dopamina. ¿Ya? Entonces, este sistema de recompensa, ¿ya?, este sistema de recompensa lo que va a hacer es endocitar receptores por este sistema de regulación hacia abajo, ¿cierto? Endocitar receptores por regulación hacia abajo. ¿Y qué va a necesitar después usted? Más dosis, más dopamina para estimular la receptor. ¿Ya? Y por eso dicen que las drogas Feedback negativo. ¿Va? Por eso dicen que las drogas estimulantes después hay como una bajada muy fuerte. Tiene un techo, ¿no? Siempre va a haber Feedback que necesitar. negativo. No, regulación hacia abajo. ¿Y no es lo mismo? No, no es lo mismo. Y por eso dicen que comer tiene como algo que una parte como media adictiva también. ¿Sí, po? O es lo que te... ¿Sí? Bueno, ahí hay otras funciones que son más periféricas. Por ejemplo, dopamina inhibe, ¿cierto?, el transporte iónico en el sistema gastrointestinal. Dopamina, ¿cierto?, inhibe el transporte iónico y el transporte de agua en el riñón. Favorece la relajación de la musculatura lisa vascular renal, ¿ya? Y también, ¿cierto?, disminuye la actividad simpática a nivel central. ¿Ya? Estas son funciones más periféricas. Las que aparecen en son funciones periféricas de la dopamina. Entonces, la dopamina periférica tiene la ventaja que no atraviesa la barrera hematoencefálica, porque la barrera hematoencefálica está llena de monoaminoxidasa, entonces la degrada. ¿Ya? Tiene dopamina descarboxilasa, tiene monoaminoxidasa, una serie de compuestos que degradan la dopamina periférica. Entonces, ustedes van a ver que a los pacientes que tienen disfunción hemodinámica les dan dopamina endovenosa y usted dice, oye, pero le va a provocar alucinación. No va a pasar nada. Lo único que va a provocar esa dopamina periférica es que aumente el flujo sanguíneo del riñón, ¿ya?, y algunos cambios gastrointestinales leves. ¿Y una persona que está tomando inhibidores de la monoaminoxidasa podría traspasarlo tampoco? Por eso sí pasa. Han hecho para que pase.
No sé, así un ejemplo, si hay un paciente que tiene algún problema hemodinámico y no se sabe que está tomando ese medicamento, ¿sería dopamina podría causarle los efectos? No, porque uno actúa a nivel central y otro actúa a nivel periférico. ¿Ya? Y la dopamina se usa en la clínica como fármaco de infusión para aumentar el flujo sanguíneo del riñón. ¿Ya? Que no es lo mismo, hay uno que se parece, que se llama 2-butamina, pero no es lo mismo. No, pues. Las 2-butaminas son beta estimulantes. Es distinto. No, pues me dice, le pongo una prueba de eso, pues todavía no tiene idea que esto es. Ya. Norepinefrina y epinefrina, los principales núcleos secretores de esta son el locus ceruleus, que está ahí, ¿cierto? ¿Ya? Está ubicado en el acueducto interventricular, bajo el acueducto interventricular. ¿Ya? Y también, ¿cierto?, existen neuronas medulares que liberan epinefrina. ¿Ya? Y lo que hace principalmente la adrenalina y la norepinefrina a nivel central es regular la activación cerebral a través de cambios del flujo sanguíneo del cerebro. Eso es lo que... regula la activación cerebral a través de cambios del flujo sanguíneo del cerebro. O sea, hay zonas que tienen receptores alfa y zonas que tienen receptores beta, y con eso cambia el flujo sanguíneo de ciertas áreas del cerebro. Profe, la epinefrina, la adrenalina, usted dijo que era el principal neurotransmisor de la glándula suprarrenal, ¿Sí? ¿cierto? Ahora vamos para allá. Ya sí. Profe, ¿de qué núcleo era? ¿Ah? ¿De qué núcleo era? No, glucos ceruleus y el núcleo medular adrenérgico. Mira, ahí está, ¿cierto?, el sistema simpático. Entonces el principal neurotransmisor del sistema simpático, ustedes ven que es la noradrenalina ahí arriba, ¿cierto? Después ven que la médula adrenal o la glándula suprarrenal ya libera adrenalina y noradrenalina, pero la libera a la sangre. Y esas funciones, ¿cierto?, hace que adrenalina y noradrenalina estén en la sangre. Ahora un neurotransmisor que tiene una duración cortita, ¿cierto?, de 3 a 5 minutos dura en la sangre, después se metaboliza y se elimina. Y en su paso va uniéndose a los receptores alfa y beta adrenérgicos. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos los alfa 1, los alfa 2, los beta 1 y los beta 2. Entonces, el alfa 1 es un receptor asociado al sistema de leocitil 3-fosfato. Entonces, en el músculo liso que produce, TKC. Proteína quinasa C aumenta la tensión. aumenta la tensión. El alfa 2 inhibe la formación de AMP cíclico. Ya, eso disminuye la tensión. Eso sería una relajación. En el músculo liso que produce, Aumenta la tensión. Eso aumenta la tensión. aumenta, el músculo liso aumenta. Aumenta la tensión. Los beta aumentan el AMP cíclico. Entonces, relajación ¿Y el en músculo liso cardíaco? y el otro. Me saben cosas, ¿por qué no saben? Que tengo control. Los nervios. Relajación en el liso, profe, y tensión en el... ¿Cierto? Profe. Que en los beta se aumenta el AMP cíclico, en los lisos entonces se relaja y en los otros dos se aumenta. Ya. Ya. Y la serotonina. La serotonina, ¿cierto?, se produce en los núcleos del RAFE, ya que son 9 núcleos aproximadamente los núcleos del RAFE, que están ubicados en la unión de la médula derecha con la médula izquierda, o el tronco encéfalo derecho y el tronco encéfalo izquierdo, y están ubicados acá, ¿cierto? Y estos núcleos del RAFE secretan serotonina. Ya la serotonina tiene una amplia distribución cerebral, como ven ustedes, cerebral, y tiene diversas funciones. Ahora, fue descubierta por Saturner, ¿ya? Y se llama sustancia tónica del suero, por eso se llama serotonina, ¿ya? Pero su nombre es 5-hidroxitriptamina, su nombre, ¿ya? Es un compuesto que tiene acciones también periféricas y centrales. A nivel periférico tiene funciones totalmente distintas que a nivel central. Por ejemplo, a nivel periférica hay un sistema serotoninérgico plaquetario que regula la secreción del gránulo en la plaqueta y controla la hemostasia. A nivel periférico también estimula el dolor. Mira, imagínate lo complejo que es, porque desde el nervio periférico hacia afuera estimula el dolor y desde la médula espinal hacia arriba inhibe el dolor. ¿Ya?
Y en el estómago, por ejemplo, los receptores 5-HT4 aumentan la motilidad y los receptores 5-HT3 estimulan el vómito. Es como, ¿ven? Es muy particular. ¿La serotonina traspasa la barrera macrocefálica o no? No, tampoco. Ya. Ahora sí, cuando tú tomas fármacos que modulan la sinapsis serotoninérgica, tú tienes efectos periféricos. Y en el caso de los medicamentos que modulan la sinapsis serotoninérgica, todos los efectos adversos son por los efectos periféricos de la serotonina. Las náuseas, los vómitos que provocan los antidepresivos, es por los efectos periféricos. ¿Ya? Entonces, poco y nada te hace tomar fármacos para el mareo, por ejemplo, en el caso de las náuseas que producen los antidepresivos o los antipsicóticos. ¿Ya? Bueno, por eso es importante saber el mecanismo, porque si uno se dice, me mareo, tomo algo para el mareo. ¿Sí? Sobre todo cuando ustedes en un par de años más estén llenos de conocimiento, ¿cierto? Te va a decir bien. Ya. Y ahí hay que manejar el conocimiento. ¿Sí? Porque uno está como ansioso de los fármacos, quiero usar fármacos. ¿Sí? Y la gente quiere recibir fármacos. Entonces usted ahí tiene que controlar con su conocimiento la administración correcta de medicamentos. ¿Ya? Y eso, imagínate, uno sabe el mecanismo, uno dice el vómito se está provocando por esta cosa. Entonces, si el vómito se está provocando por esta cosa, el tratamiento correcto es este. Y el incorrecto son todos estos. En la clase digestiva hay una unidad que se llama farmacología del vómito, donde vemos todos los fármacos que se usan para tratar el vómito. Y su uso, vómito provocado por esto, ¿ya? Bueno, ahí está, ¿cierto? La vía de síntesis viene de un aminoácido que se llama triptófano. ¿Han visto que en las tiendas de suplementos dicen, hay una de repente unas pastillas para la relajación? Y tú las mirás y tienen triptófano. ¿Ya? Bueno, es mejor comer lo que tiene triptófano. ¿Qué tiene triptófano? Pescado. Los frutos secos, las vegetales de hoja verde, Lechuga. como la espinaca, la acelga. Lechuga, ¿o no? La lechuga como que no tiene la hoja, pero tiene eso. Pero la verde. Las verdes, las hojas verdes. La albahaca. Así que esa es una buena fuente de triptófano, pero van a ver ustedes siempre pastillas para la gestión y cosas. La mamá de repente te compra cosas para la memoria, ¿sí? Me acuerdo que mi mamá se compraba pastillas para la memoria. Y ahora me llevó el pedido de las vitaminas para la memoria, que está en mi casa, ¿sí? Y llega la vieja y dice una vitamina B, triptófano y sería, ¿cierto? No sirve para la memoria, pero yo me las tomo igual porque me amo. Son ricas. Bueno, lo vimos nosotros esto. Sí. En la facilitación sináptica participa la serotonina y sus principales efectos son así, regulando sinapsis. Entonces cuando uno dice la serotonina regula la secreción de fluido cerebral, seguramente está así. Cuando regula la memoria y el aprendizaje, ahí está. Regula la función cerebral cognitiva, ahí está. ¿Ya? Entonces, los receptores son un montón. ¿Ya? Entonces se clasifican en 5HT1, 2, 3, 4 y además los 5HT1 se subdividen en 5HT1A, B, C y D. ¿Ya? Entonces mira, por ejemplo el 5HT1A está asociado con la apertura de canales de potasio y la inhibición de la N-ciclasa. Y este presináptico es súper importante. O sea, yo les voy a ayudar aquí a que cuáles son los más importantes. ¿Ya? Profe, HT, ¿qué significa en inglés? ¿Es una abreviación de algo? Hidroxitriptamina. ¿Ya? Es como el nombre del serotonina. ¿Sí? HT hidroxi. Ese es el nombre correcto de la serotonina. ¿Ya? Bueno, 5HT1A está asociado a la apertura de canales de potasio y la inhibición de la N-ciclasa. Entonces, si lo ubicamos presinápticamente, ¿qué hace? Inhibe la exocitosis. Baja el Hiperpolariza, inhibe la exocitosis. ¿Ya?
Entonces, por ejemplo, hay muchos compuestos que estimulan solo este receptor. Y hay muchas patologías que están asociadas por mutaciones de este receptor. Patologías del sistema nervioso central. ¿Ya? El 5-HT1B y D inhibe la adenilciclasa, lo mismo. El 5-HT1C y 5-HT2 estimulan el inositol trifosfato, son excitatorios. 5-HT3 es excitatorio puro y este es el que está a nivel periférico estimulando el dolor en las neuronas periféricas. Ah, eso ¿Ya? es que dijo. Y también está en el estómago estimulando el vómito, como irritante. ¿Ya? 5-HT4 estimula la adenilciclasa e inhibe los canales de potasio y con ello produce aumento de la motilidad intestinal a nivel del sistema gastrointestinal, pero más bien al estimular esto, al estimular la adenilciclasa e inhibir los canales de potasio, lo que facilita es la liberación de otros neurotransmisores en el estómago, que es así, Eso mira. aumenta la toxicidad también. Porque uno dice, ¿cómo aumenta la motilidad eso? Así mismo. Entonces, 5-HT4 está aquí. ¿Ya? Mira lo que produce. Inhibición de la adenilciclasa, entonces, estimula la adenilciclasa, entonces aumenta el AMP cíclico y cierra canales de potasio. ¿Ya? Luego aumenta la producción de calcio, Y eso facilita la liberación de otro neurotransmisor la isocitosis. que se llama sustancia P. Y este favorece la liberación de acetilcolina y esto aumenta el peristaltismo. ¿Ya? Entonces de esa forma, facilitando también, ¿cierto? A nivel periférico, el 5-HT4 facilita el peristaltismo. Y van a conocer ustedes un medicamento que se llama cisaprida, que estimula el receptor 5-HT4 y se usa como un prokinético, para aumentar el peristaltismo en las personas que tienen alteraciones del peristaltismo. Las personas que tienen, por ejemplo, desarrollan ilio paralítico, que es como un área del intestino que no se mueve. El ilio. Y eso hace, no es el ilio, Ilion. ilio paralítico se llama. Sí, verdad, sí, pero una parte. Entonces un asa intestinal no se mueve. Y si el asa intestinal no se mueve, las bacterias producen gas y eso produce dolor. Entonces, tú en esos pacientes lo que haces es aumentar el peristaltismo a través de fármacos. Y los fármacos estimulan el 5-HT4. ¿Ya? Profe, ¿y eso se puede dar a nivel del esófago? Porque, por ejemplo, mi papá tiene parálisis del esófago, no tiene movimientos peristálticos dentro del esófago. Todo lo que come lo tiene que hacer por gravedad. Es que el esófago es complejo, porque histológicamente la mitad del esófago es músculo esquelético. Ya. Entonces es más complejo. Y la otra mitad es controlada por el vago. Sí, porque a mi papá lo operaron y cuando está en forma vertical tiene el estómago abierto y cuando está acostado no. Y todo Claro. lo que come, lo que toma, tiene que comerlo por gravedad. El esófago distal, la mitad del esófago hacia distal es músculo liso, regulado por el vago. Y lo que se genera es una onda, cuando tú haces la deglución, mira lo complejo que es. Cuando tú haces la deglución, contraes la musculatura de la faringe, la inicial del esófago, y el esófago distal se relaja. Ya. Entonces el alimento pasa, en 2 segundos pasa de aquí al estómago. Entonces, seguramente su parálisis fue por una cirugía a nivel de nervios cervicales. Es que mi papá estuvo cuando era chico muy enfermo, lo operaron en Santiago, no sabía que tenía. De hecho, Ya. tiene parte del lado izquierdo de su cuerpo, tiene muchos problemas de sensibilidad. La pierna izquierda puede no sentirla, o como tú puedes rozarlo con una pluma y es como si estuvieras acuchillando. Es que entonces tiene una lesión de nervios periféricos Ya. y afecta la musculatura del esófago. Profe, Entonces seguramente los problemas de deglución son provocados por la musculatura esquelética más que por la musculatura lisa. profe, y si es que, bueno, si es controlado por el vago, no se puede como mejorar eso tomando un medicamento que estimule el vago. Sí, pero el problema de los medicamentos que estimulan al vago son la cantidad de reacciones adversas que producen. Claro, porque claro, el vago es muy grande, entonces pega por todo el Claro. ¿Ya? Entonces ahí está, mirá, 5-HT1A principalmente está ubicado en el sistema nervioso central, regula el sueño, el feeding, la alimentación y la ansiedad. ¿Ya?
Hay un compuesto que es antagonista que se llama yoimbina. ¿Han escuchado la yoimbina alguna vez? ¿Nunca? Ya, la yoimbina es un compuesto que se utiliza como estimulante del sistema nervioso central. ¿Ya? Inhibe varios procesos, por ejemplo, inhibe la regulación autonómica simpática y también inhibe estas sinapsis inhibitorias del sistema serotoninérgico. Y la yoimbina la usan en los gimnasios como quemador de grasa. Yoimbina. Es un problema porque, bueno, está prohibido, pero lo meten siempre, en Chile siempre pasan esas cosas. Lo meten como suplemento nutricional. Entonces viene una mezcla de cafeína, yoimbina, tiresina y hasta que un día se dan cuenta el ISP lo saca. Pero el comercio de yoimbina en los gimnasios es un preentreno, lo usan como preentreno. Ahí ya se activa. Se activa, entonces ahí sentado en tu casa y queréis subir una montaña. Esto me preguntaba un poco más como para guiarme porque como que me saturé un poco con muchos receptores, así que porque vimos lo anterior ahí primero supongo que no le voy a contar cuáles hay que aprender o no porque me va a decir todo. Pero ¿cómo me los puedo aprender? Porque Vamos conociendo, ¿viste? ¿Cómo los puedo aprender? Porque leerme esto no... No, por eso yo estoy destacando los principales. El 5HT1A es súper importante. ¿Ya? B, C, D no son tan importantes. El 5HT1A es súper importante. El 5HT3, el 5HT4, mencionamos, son súper importantes. ¿Ya? Porque esos son, después los vaya a ver modulados farmacológicamente. ¿Ya? Por ejemplo, el 5HT2A, ese no lo vemos. ¿Viste? Los 5HT2 casi no los vemos. Pero por ejemplo, el 5HT3, sí es importante, los nervios periféricos estimula el vómito. ¿Ya? Y el 5HT4, el sistema nervioso entérico, regula la motilidad intestinal. Eso sí es importante. Ya lo otro, ¿cierto? Mira, esto, por ejemplo, tiene funciones desconocidas. Eso no es conocido. ¿Ya? El 4. Mira, de nuevo, para que lo entiendan, mira, 5HT1A, importantísimo. ¿Sí? Yo les decía, de hecho, hay compuestos que lo estimulan. Cuando tú buscas la terapia antidepresiva, lo que buscas es que este receptor se sobreexprese. Eso busca la terapia antidepresiva, que 5HT1A se sobreexprese. Porque eso va a empezar a modular la sinapsis serotoninérgica. Cuando se utilizan antidepresivos que restauran los niveles de dopamina, No, los niveles de serotonina. Entonces, mira, yo lo voy a explicar aquí. Vamos a sacar grande para que lo veas. Si tú inhibes la recaptación de serotonina, ¿ya? La serotonina que se recapta por un sistema de cotransporte con el sodio. ¿Ya? Y esto lo hace el transportador, así se llama, de hecho, transportador acoplado a sodio. ¿Ya? Si yo bloqueo este mecanismo, voy a tener más serotonina acá. ¿Cierto? Entonces lo que va a hacer la neurona, a largo plazo, a mediano plazo, que va a tener mucha serotonina. Entonces tú vas a tener reacciones adversas asociadas a la serotonina que provocan los antidepresivos, como náuseas, vómitos, dolor de cabeza, problemas para quedarte dormido, hiperactividad, hiperreactividad. ¿Sí? Ayer me llamó una amiga y me dice, oye Jorge, ¿puedes explicarlo? Y me dice, está tomando un medicamento y me dice, oye, pero me odian todos en mi casa, mi marido, mi hijo, todos me odian. Y yo le dije, sí, porque a lo mejor estoy tomando mucha dosis. Y bueno, ojalá que la vaya bien con el psiquiatra. Le dije, ¿fuiste al control a los 10 días? No, me dijo, ¿para qué? Usted le da medicamento a una persona, lo controla a los 10-15 días. ¿Para qué? Para ver cómo va la terapia. ¿Sí? O lo llaman, a veces te llaman, no sé, habláis por WhatsApp. A ver cómo vais con la terapia, porque son terapias que modulan la sinapsis.
Entonces lo primero que ves tú con los antidepresivos es esto, que hay más serotonina en el espacio sináptico. Y los efectos adversos normalmente son hiperreactividad, dolor de cabeza, náusea, vómito, ¿ya? Y que a veces perduran toda la terapia. Ahora, esto va a hacer que la neurona sobreexprese. ¿Qué es lo que hacía 5-HT1A? Ahora, como mecanismo de acción. Primero, inhibe la exocitosis. entonces, ¿qué va a regular entonces? La descarga de neurotransmisores al espacio intrasináptico. Claro, la descarga neurotransmisora del espacio sináptico. Entonces, por ejemplo, hoy día existen unos compuestos que son un poquito más costosos, obviamente, que la serotonina, que la sertralina, por ejemplo. Que es más Yo tomo eso y ahora entiendo por qué me pasan muchas cosas. Sí, pues. Qué bien. Ahora qué sí bien, por qué. qué bien. Literalmente le está escribiendo a mi mamá, profe, para decir. De verdad. Mira, entonces tú puedes estimular estos receptores directamente ahora, con otros medicamentos. Y eso acelera el proceso. Ya, pero esos medicamentos son un poquito más costosos por el mecanismo de acción que tienen. Ahora, la sertralina está al alcance de todo el mundo. Bueno, la presentación comercial original es costosa, ¿cierto? Pero la presentación comercial genérica es barata, vale 2.000 pesos. ¿Ya? Entonces es un medicamento barato. Ahora los medicamentos que modulan al receptor 5-HT1A están sobre los 50.000 pesos, sobre los 60.000 pesos. ¿Y esos cuáles son? ¿Iguales a sertralina o otro medicamento? Otros medicamentos. Los Serpina, por ejemplo, que son medicamentos, o la Sapina, son medicamentos un poco más ¿No comunes. son de la última generación que dijiste esos que tenían como 3 efectos? Sí. Aquí están, pues mira. Nacho. Como el LSD, ¿no? Ahí está antagonista y estimulante. ¿Ya? LSD. Bueno, entonces tú buscas ese mecanismo que es regulado y eso es como a corto plazo y eso ya empieza a generar un cambio plástico en la neurona que es lo que tú estás buscando. ¿Ya? Entonces, a veces en la primera etapa de la terapia pasan estas cosas. Jaqueca, dolor de cabeza, nada. Todos hemos tomado alguna vez en la vida esto y lo comprendemos. ¿Ya? Bueno. Bueno, aquí tienen los receptores y vean ustedes que esta es la nomenclatura. Estos son los antagonistas, los agonistas, lo que lo estimulan, ¿ya? Y el mecanismo de acción, ¿cierto?, que hace, ¿cierto?, la localización principalmente. Entonces ahí están el músculo liso, en las plaquetas, en el sistema nervioso periférico, en el sistema nervioso central, en el tracto gastrointestinal y en los vasos sanguíneos, ¿ya? Ahí está el tipo de receptor, el A, B, D, el 5-HT1, el A, B, C, el 5-HT2, 5-HT3. Entonces, por ejemplo, este es un canal iónico, es un receptor ionotrópico, el 5-HT3, y está ubicado principalmente, si tú lo sigues, en el sistema nervioso central y en el sistema nervioso periférico. ¿Ya? Entonces, la tablita sirve para eso. Y ahí están algunos compuestos, ¿cierto?, que son capaces de estimularlo, como el sumatripán, que estimula el 5-HT1, ¿ya? El LSD, que puede estimular los 5-HT2 y provocar, ¿cierto?, los efectos centrales. Y así. Por ejemplo, ahí está la metoclopramida, que es un fármaco que se utiliza como antiemético y para favorecer la motilidad intestinal. ¿Ya? Y eso. Ahí está el ondacetrón, el topicetrón y el ganicetrón, que son antieméticos. Son medicamentos antieméticos que son antiserotoninérgicos antieméticos para inhibir el vómito. ¿Ya? Ya, los aminoácidos. ¿Tenemos tiempo de...? No. Ya, bueno, Bueno, no. ¿Qué haremos?